Y hoy en día sabemos que para rehabilitar un tendón es completamente lo contrario. De hecho, decir reposo es iatrogénico. Claro. Es decirle a la persona, te estoy dando del veneno que te está matando, que es moverte o no mover tanto. En los mejores centros del mundo, la gente es profesional, la gente te pregunta cómo estás, te habla por tu nombre, se preocupa de cómo está tu regeneración, cómo está tu nutrición, cómo estuvo tu vida antes de partir el entrenamiento. En el entrenamiento se preocupan de tu técnica. No están todo el tiempo encima, pero te están enseñando. Y tenemos como una frase que decimos que cualquier persona te cansa, pero no cualquiera te educa. Una persona que pasa por la calle, yo le digo, oye, agarra a X persona y cansa. A lo mejor estamos en Santiago, lo sube varias veces al Costanera y queda vomitando. Le dice, no, eres muy buen entrenador. ¿Por qué? Claro. Porque te cansé. Eso es común eso igual. es común. Es común. Y es muy fácil de hacer. No necesitas una carrera ni nada para poder hacerlo. En cambio, en MS, en un momento vas a quedar quizás con ganas de vomitar con lo intenso que entrenamos, pero ese no es nuestro objetivo. Es consecuencia de la educación que nosotros estamos dándole a cada una de las personas que están entrenando ahí. El doctor dijo, bueno, lo que nos queda es operar. Y nosotros estábamos de acuerdo. Lo que pasa es que ella tenía miedo a la operación. Una de las operaciones más buenas que hay es una operación de cadera en artrosis severa porque andan muy bien. Y sobre todo mientras antes te operes mejor porque es menos peligrosa la operación. Los gimnasios tradicionales, lo pueden buscar en internet, va variando. Tenés distintos tipos de gimnasios. Los de cadena usualmente son entre un 10 a un 20% de retención. La retención de los gimnasios boutique es siempre un poco más alta, que está llegando desde los 30% hasta algunos con 50%, que eso ya es muy bueno. Nosotros hemos hecho la investigación de nuestra retención y la retención es cerca del 70-80%. Excelente, entonces. Es brutal. Excelente. Es brutal. Principalmente el coaching. Hubo problemas en la jefatura de entrenamiento. Problemas que no son que alguien trabaje mal. Son cosas que siempre pasan, que en una empresa uno tiene que ir ajustando ciertas cosas. Nos dimos cuenta que habían ciertos procesos que no se estaban cumpliendo y la percepción de cuidado que tenían los clientes con los coaches era de que no los pescaban mucho. Perfecto. Y solamente haciendo cambios de percepción y de coaching se aumentó la retención. ¿Qué protocolos nosotros generamos para que la persona que está trabajando y que representa la marca MS genere un servicio que independiente sea José Miguel, sea la Jose, otra chica que trabaja en MS, o sea la Nachis, otra kinesióloga que trabaja ahí, no se note la diferencia y que se note la parte humana? Eso es ciencia y eso se puede medir. ¿Cuáles son los beneficios que ha traído para tu centro en particular el tu salida a comunicar como rostro de tu empresa? Literalmente nos salvó la vida como empresa. En el ámbito del entrenamiento tiene que ser un reel que pueda dejar algo. Y para poder dejar algo tienes que conocer cómo funcionan los sistemas dopaminérgicos del ser humano, cómo activar esa dopamina para que se enganche. Eso es educación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendiendo con los Mejores. En esta oportunidad nos acompaña un invitado, educador, kinesiólogo, entrenador, empresario, todo relacionado al mundo del bienestar, Marcelo Arancibia, más conocido como Coach Marce. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un gusto conocerte en persona, un gusto ver al equipo que tenéis detrás y lo bonito que estáis haciendo. Y de verdad es un sueño de repente estar grabando con esta calidad. Así que, bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, para comenzar esta entrevista, como lo conversábamos afuera, para pasar por diferentes áreas, te quería preguntar de dónde nace toda esta pasión, este amor por el entrenamiento, la kinesiología y todo lo que estás haciendo ahora. Vengo de una familia deportista. Mi mamá y mi papá siempre jugaron básquetbol y yo seguí la línea del entrenamiento y de repente, como a los 13 años, me lesioné ambas rodillas con un diagnóstico que es bastante nocebo. Nocebo son palabras que te provocan dolor, ¿ya? Que se llama rodilla al saltador, porque hay muchas tendinopatías, distintos problemas en los tendones, especialmente los tendones rotulianos de las personas que saltan. Entonces, Claro. a las personas que saltan se les da el diagnóstico de rodilla al saltador. Entonces, en ese tiempo, dejé de jugar básquet. Estuve 2, casi 3 años sin poder jugar bien. Volvía después de sesiones de kinesiología y me retiraba de nuevo y veía cómo mis compañeros iban mejorando y yo por no tener práctica, porque eran 3 meses de kinesiología, reposo absoluto, fármaco y después de eso no había nada más que volver a jugar, no había ninguna preparación física por medio, lo único que me daban era ultrasonido, un láser que no sabía si estaba prendido o apagado, masajito y cosas por el estilo, y me tiraban después de varias sesiones a la cancha de nuevo y volvía con el mismo dolor. Y hoy en día sabemos que para rehabilitar un tendón es completamente lo contrario. De hecho, decir
reposo es iatrogénico. Claro. Es decirle a la persona, te estoy dando del veneno que te está matando, que es moverte o no mover tanto. La cosa es que eso produjo una tremenda, no sé si depresión, pero un estado depresivo importante donde ya no quería hacer nada. Y había dado por vencido que mis rodillas estaban malas. Y llegó esto como a los 13 años, 13, 14 años, y llegó un cubano que se llama Douglas Cordero. Hoy día ya es reconocido mundialmente, fue entrenador de Thiem, Dominic Thiem, está el entrenador de la Copa Davis, el preparador físico, perdón, junto con Nicolás Massú, del equipo de Copa Davis de Chile. Y él me dijo, Marce, ¿cómo es posible que no te puedas dar cuenta que pesáis 60 kilos, mides 1,80 m, ese tiempo era bien alto, 60 kilos. 60 Bien. kilos, entrenáis 3 o 4 veces al día, queréis ser el mejor, pero no tenéis la cualidad física del mejor. Entonces, vamos a tener que dejar de jugar básquetbol, pero no para hacer reposo, sino que para meterte a un gimnasio y ganar masa muscular y generar un fortalecimiento de tus patrones de movimiento. Y fue la primera vez que escuché la palabra patrón de movimiento. Perfecto. Y en 3 meses se me quitó todo. Llegué volcando la pelota. O sea, volcando significa que como te Sí, sí, cuelgas del sí. aro. Jugué básquetbol 4 años, así Perfecto, que... ya. Entonces Y llegué, jugué tenis también 7 bacán, años. bacán. Entonces tenemos algo ahí en común. El tenis no tanto, pero sí el básquet. Entonces llegué volcándola de no saber saltar, llegué saltando. Llegué a aprender, me enseñó de nutrición, me enseñó de regeneración y cuando ya estaba más rehabilitado, que fue en primero medio, segundo medio por ahí, eh, decidí estudiar kine porque en verdad no quería que otras personas pasaran por lo mismo, porque pasé por muchos kinesiólogos. Estoy hablando de esto del año 2002, 2003. Perfecto. Y lo único que yo vi en aproximadamente 10 a 15 kinesiólogos mínimo eran los mismos tratamientos. Y dije, acá hay mucho que hacer. Y él mismo también me incitó a, hey, acá hay algún cambio Claro. que hay que hacer. Mira, oye, Marcelo, bueno, esto ya tú me dices que ya, bueno, fue hace tal vez unos 20 años ya atrás. En ese minuto, claro, no había mucho conocimiento sobre este tipo de lesiones, cómo recuperarla y todo. Me imagino que ya hoy en día hay un mejor tratamiento para prevenir, para tratar esta lesión. Entonces, esto es algo que normalmente le puede pasar a un niño que juegue básquetbol o que practique algún deporte relacionado con el salto. ¿Es común? Y si es así, ¿cómo lo podemos prevenir? Buenas preguntas, porque sabemos bastante de qué cosas tienen que hacer las personas para prevenirlo. Y cuando se instaura una patología en los tendones, especialmente en el tendón rotuliano, en verdad, más que tendón es un ligamento, pero ahí podemos empezar a discutir cosas técnicas que no es tan importante. eh, Cuando se instaura es difícil salir porque hay que tener un ojo clínico importante y una discriminación clínica muy importante para saber realmente si es un problema en el tendón o es un problema alrededor de la rodilla. Perfecto. Entonces, cuando realmente es un problema en el tendón, probablemente sale bastante rápido la persona a través del proceso de fortalecimiento. Y si ya está en un proceso de fortalecimiento, de redistribución de cargas del fortalecimiento. Estoy hablando de levantamiento de pesas, levantamiento olímpico, distintos tipos o métodos de preparación física. Perfecto. Usualmente es eso y también la dosificación de carga. A veces sí, es descanso, pero un descanso activo. Por ejemplo, mira, en vez de ir a jugar mucho o generar actividades que requieran mucho salto, vamos a seguir entrenando, pero sin tanto impacto por ahora. Vamos a darle otro tipo de recurso al sistema para que se vaya adaptando. Y van saliendo bastante rápido. Cuando hay problemas de tendinopatía rebelde es que no está bien tratada usualmente o no está bien diagnosticada. Y ahí voy a hacer un disclaimer. Te estoy hablando desde lo que me acuerdo y lo que converso con mis kines, que les mando a todo un saludo a los kines de MS, de Movement Solutions, porque yo no me dedico 100% a esa área. Ya. Yo me dedico a la educación sobre movimiento, porque kine es el estudio del movimiento. Kine significa movimiento. Kinesiología, ología es el estudio. Entonces, la ciencia que estudia el movimiento es la kinesiología. Y yo me dediqué principalmente al rendimiento humano. Mi principal herramienta es la kinesiología. Perfecto. No la rehabilitación y la clínica. Ok. Entonces, bueno, a través de todo este proceso que tú viviste, entraste a estudiar kinesiología.
Y cuando entraste a estudiar kinesiología, ¿cuál era el foco principal de estudiar kinesiología? ¿Trabajar como especialmente como psicólogo, ahora como tú dices, la parte humana? ¿Cuál era el foco principal en ese minuto? El foco principal era, de hecho, tuve esa conversa con Douglas en ese tiempo. Me dijo: mira, Marce, tú vas a entrar a kinesiología en carrera que él también hacía clase, y tú no vas a aprender mucho kinesiología, vas a aprender mucho de fisioterapia, que son las maquinitas que te pasan, ¿cierto? Eh, Muchas de ellas no tienen, la gran mayoría, mucho sustento, pero eso te lo vas a tener que bancar. Tienes que aprender de las ciencias básicas, porque kinesiología tiene muy buenas ciencias básicas. Creo que tuvimos 4 biomecánicas en ese tiempo, harto, 4 semestres de biomecánica, 2 Yo, semestres de yo tuve, anatomía. yo tuve uno y me quería morir. No, no, eran 4 semestres de biomecánica, 2 semestres de análisis de movimiento, 4 semestres de control y aprendizaje motor, creo que se llamaba psicomotricidad, 4 semestres. Psicomotricidad. Y ahí sí había harto de movimiento, pero de ciencias básicas. Ya. Y me dijo: tú vas a obtener un título para poder empezar a trabajar en el movimiento. Y ahí tú decides, puedes irte a la parte clínica o puedes irte a la parte de entrenamiento. Y yo dije: no, a la parte de entrenamiento, porque prefiero estar en la trinchera antes Claro, de que me llegue al kine. entiendo. Prefiero ir a la profilaxis, prefiero ir a la prevención antes de que las personas lleguen al kine. Y después me empecé a dar cuenta que me gustaba harto la comunicación y trabajar en comunicación, comunicar y divulgar un poco la ciencia. Perfecto. ¿Y cuál fue tu primer trabajo como kinesiólogo? Fue a atender a un señor en Reñaca. Me contrató un profe de práctica que tuve, un señor que tenía una hemiparesia espástica y ya estaba bien viejito y tenía clonus, una cosa que como que se desmayan y empiezan a generar unos movimientos medio extraños. Perfecto. Y tuve que atenderlo en casa. Eso fue lo primero que hice, como Ya. kine. ¿Y qué tal? Bien, ¿Bien? bien, ¿Bien? nervioso, me acuerdo, estaba, aparte llegaba una ventana con harto sol y yo estaba transpirando entero con el delantal de kine y tenía que levantar al caballero que era como de tu porte, como 1,90 m casi, y ya era viejo, o sea, no creo que esté Pesado. pesado y no movía la parte derecha del cuerpo, entonces era acuático. Marcelo, mira, bueno, ya comentamos un poco de tu inicio, por qué decidiste estudiar kinesiología y también nombraste MS, le mandaste ahí un saludo a Mm. a todo el equipo. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo nace MS. La historia entretenida. Lo que pasa es que yo salí de kine y tuve mis primeras partes laborales. De hecho, también trabajé con Isaac Maine, un kinesiólogo de Viña. No me contrató, sino que me ofreció trabajar. Estuve un tiempo ahí, pero después como que estaba medio desmotivado porque ya veía que lo mismo que yo no quería que las demás personas vivieran, después de 7, no, después de casi 10 años, seguían en lo mismo, seguía pasando lo mismo. De hecho, me enseñaron las cosas que yo sabía que no funcionaban. Entonces me deprimí un poco y empecé a estudiar más música, empecé a estudiar percusión, contraté un profe particular que es mi gran amigo Tomás Peña, me hizo clases de distintos instrumentos de percusión, me encanta la música, también tenemos familia de músicos, y aprendí a tocar batería, aprendí diferentes instrumentos y todo ligado al movimiento, mucha coordinación, etcétera. La cosa es que me llama un amigo, me dice: oye, Marce, necesito hablar contigo. Yo ya llevaba harto tiempo en tocatas, me había olvidado de la kine, llevaba como un año, y dije: no sé si en verdad debía haber estudiado esto. Me llama un amigo y que junto con Lucas Magasic, mi actual socio, estaban armando un proyecto. Me dijo: ¿sabéis que necesitamos a alguien que sepa de entrenamiento? Porque queremos armar un proyecto de armar un centro de rendimiento, donde vamos a tener la kinesiología y el entrenamiento. Pero nosotros como kinesiólogos no sabemos tanto de entrenamiento. Claro, Y tú, yo sé que sabes de entrenamiento porque por tu cuenta yo entrenaba. Yo fui ayudante de fisiología al ejercicio perfecto. y le hacíamos clases a enfermería, a medicina, a kinesiología, educación física, con Rodrigo Caña, un gran inspirador mío, gran amigo, que sigo haciendo clases con él. Y con él, o sea, perdón, mi amigo me dice un día que yo estaba tocando batería, me dice: oye, Marcelo, queremos armar esto, y no sé por qué, dije que sí inmediatamente. Supongo que porque usualmente pienso Lucas Magasic, que es mi actual socio, era la excelencia académica y tenía muy buena espina con él.
Como que decía, este compadre es bueno, este Ya. weón cacha. Entonces nos unimos, formamos MS y la idea de MS hasta el día de hoy es la misión, que es guiar a personas a través del rendimiento por un camino que primero tiene que ser diferente, diferente a lo común, ¿cierto? Eh, que sea basado en excelencia, en esfuerzo por parte de la persona, también por parte mía como kinesiólogo, entrenador, preparador físico, psicólogo, nutricionista, Disculpa, y ahí claro, él cumple la función de entrenador y tú de kinesiólogo, o tú asumiste el de rol entrenador. de entrenador, asumiste el rol de entrenador, perfecto. Sí, Ya. yo voy de entrenador y él va de, porque yo le dije, yo no sé de clínica, no sé rehabilitar mucho personas, pero sí sé entrenar personas, que es lo que más sé hacer. Trabajé parte clínica, pero muy, muy poco, como te contaba, mi primer trabajo. Eh, y entonces yo quedé como entrenador con mis cursos internacionales que yo había hecho de entrenador, no tenía problema en trabajar así, y era lo que más me gustaba. Y él queda como, junto con otro socio que teníamos antes, quedaron los dos como kinesiólogos. Perfecto. Entonces empezó a crecer el equipo y la misión es justamente que cada persona logre su objetivo a través de diferentes áreas. Y hoy día ya, 11 años después, somos dos socios con 14 personas, creo que son cerca de 8 contratados, y teniendo más de 200 clientes desde rehabilitación a entrenamiento. Mira, mira, harto tiempo, cómo ha ido creciendo el Sí. equipo y todo. Pasa que bueno, para comenzar a hacer esto, de alguna manera, claro, tú hay que encontrar a la persona indicada porque, bueno, el socio es complicado muchas veces encontrarlo, y cuando uno encuentra un buen socio de repente pasan este tipo Mm. de situaciones. Entonces, claro, dijeron, bueno, ya vamos a trabajar la kinesiología con el entrenamiento, pero ustedes tienen una modalidad como particular, diferente como al tipo de entrenamiento que uno ve generalmente. Si Mm. podemos indagar un poco en ese tipo de entrenamiento. Sí, o sea, yo no la llamaría tan distinta. Hacemos las cosas diferentes, pero es como se debería entrenar. Es Ya, como que una persona saludable esté alrededor de puras personas con problemas de salud, se va a ver que lo raro es el que está saludable, ¿cierto? claro. Entonces, las principales diferencias que tenemos en MS es que tanto en kinesiología, entrenamiento o todos los otros servicios, desde medicina, nutrición, no vaya a ver a un entrenador, por ejemplo, con el celular así mientras te cuenta repeticiones. Claro, son todos los entrenamientos guiados por una Todos son persona. guiados, Ya, son sí. todos guiados. Un profesor entrena a cuántas personas. Tenemos modalidad personalizada. Ya. Esa es la que menos se ocupa, la que menos potenciamos porque creemos mucho en el trabajo en equipo. Se lo Ujú, copiamos al CrossFit. ujú, De hecho, por eso CrossFit y ahora Hyrox es tan comunitario y genera tanta claro. adhesión. Entonces nos gustan los entrenamientos grupales. ¿Y grupales de cuántas personas Máximo máximo? 12, Máximo 12. pero por Perfecto. 2 coaches. Por dos O coaches. sea, 6 Perfecto. personas por coach. Ya. Es el sistema que tenemos. Kinesiología es 1 a 1 100%. Ujú, No es kinesiología en masa de cadena transportadora de pacientes. No hay box. Los box son de evaluación, pero no hay trabajo en box cerrado y te pongo tenso. No tenemos ninguna máquina de ultrasonido, nada. Nada funcionando eso. ya. Ni compresas, nada. Todo a Solamente través movimiento. todo a través de los movimientos. Y así es como se ve. O sea, yo he viajado, gracias a Dios, y a harto esfuerzo y ayuda también que he tenido a hartas partes del mundo, a los mejores centros del mundo, y así se trabaja. La gente es profesional, la gente te pregunta cómo estás, te habla por tu nombre, se preocupa de cómo está tu regeneración, cómo está tu nutrición, cómo estuvo tu vida antes de partir el entrenamiento. En el entrenamiento se preocupan de tu técnica. No están todo el tiempo encima, pero te están enseñando. Claro. Y tenemos como una frase que decimos que cualquier persona te cansa, pero no cualquiera te educa. Perfecto. Entonces, una persona que pasa por la calle, yo le digo, oye, agarra a X persona y cánsalo. A lo mejor estamos en Santiago, lo sube varias veces al Costanera Center, varias veces, y queda vomitando. Le dice, no, eres muy buen entrenador. ¿Por qué? Porque Claro. te cansé. Eso Es común eso igual. es Es común común. y es muy fácil de hacer. No necesitas una carrera ni nada para poder hacerlo. En cambio, en MS, en un momento vas a quedar quizás con ganas de vomitar con lo intenso que entrenamos, pero ese no es nuestro objetivo, es consecuencia de la educación que nosotros estamos dándole a cada una de las personas que están entrenando ahí. Perfecto. Estas sesiones son de 1 hora. 1 hora 30 entrenamiento, Ya. rehabilitación 1 hora.
Ya, o sea, una hora de entrenamiento incluyendo elongación y todo un Sí, proceso. Ya, es una hora y media de entrenamiento que parte con un calentamiento, después las fases, dependiendo del mesociclo que vaya todo el grupo trabajando, terminando con la regeneración. Es decir, el calentamiento y la regeneración son parte del entrenamiento. Por perfecto. eso una hora y media. Perfecto. Marce, bueno, ustedes llevan 11 años ya. Me Ujú. imagino que han pasado un montón de gente y un montón de historias. ¿Tienes algún caso en particular que te recuerde que quizás haya llegado de alguien que típico que te dicen no vas a volver a jugar a la pelota, no vas a volver a correr, que te tiran ahí al suelo, te machucan y te dicen no vas a poder hacer nada más? Y claro, llegando en esa condición el haberla revertido en el centro Todo el tiempo, todo el tiempo. todo el tiempo. No, en mí. De hecho, Belén está acá, mi esposa, y ella estuvo presenciando como un médico me dijo a mí por una fractura que tuve en la columna hace poco, hace 2 años, que yo no iba a poder hacer nunca más pesas, que como era tan ignorante de estar haciendo pesas, levantando peso, que si seguía así, mi esposa me iba a tener que llevar en carretilla cuando yo fuese chico. O sea, cuando yo fuese más viejo. Y ella está ahí asintiendo porque fue así. Y ese tipo de diagnósticos llegan lamentablemente todas las semanas. Hace un tiempo atrás, mi comunicación era tratar de decir que los médicos, eh, la gran mayoría, trataba de hacer las cosas bien. Y errando en tratar de hacer las cosas bien, se generaban estos casos. Pero hoy día mi comunicación cambia un poco a decir que lamentablemente hay muy pocos que están educados, son muchos ignorantes, solamente saben de armar piezas, como dice nuestro gran médico traumatólogo Cristian González, solo saben armar piezas del cuerpo, pero no se especializan en tratar con personas, en saber más acerca de los avances que hay hoy día. Y nos llegan personas, tengo un caso, el más vívido, si me preguntas por un solo caso, una mujer, no voy a decir nombre porque fue paciente, sigue siendo paciente, que tenía una artrosis severa de cadera bilateral y tenían que hacerle una artroplastía de cadera. La cosa es que ella no quería porque tenía mucho miedo de la operación por los 60 y tantos años que tenía. Entonces, ella ya estaba entrenando en MS con esta patología. Una persona que tiene artrosis de cadera puede entrenar, no hay ningún problema. Y estaba con un dolor muy bajo, del 1 al 10, un 3. Y fue a un control con un médico. Y lamentablemente no estaba el médico con el que nosotros teníamos confianza. Estaba de vacaciones, fue con otro. Y este otro médico le pide una radiografía para ver cómo está. Cosa que no se tiene que hacer hoy día en una persona con artrosis. Si ya sabes que tiene artrosis, ojalá no saques más radiografías porque sabes que va a estar peor. Eso genera más dolor. El Sí. saber cómo está genera más dolor. Entonces, le pide la radiografía y lo primero que hace este médico, lo que nos cuenta la chica, porque llegó inmediatamente después de haberse ido con el médico, llorando ante nosotros, mira la radiografía y dice, no, aquí tienes la embarrada. ¿Y qué estás haciendo en el kine? Y ella le cuenta, estamos haciendo sentadillas, estamos haciendo cambios de dirección y me estoy sintiendo mejor y estoy trotando, quiero ir a hacer trekking, quiero ir a Torres del Paine. No, es que no podía hacer eso. Inmediatamente se genera algo que se llama el síndrome de la capa blanca. Al tener ellos la capa blanca, tienen más autoridad y genera, aunque sea educada la persona, genera incertidumbre y posibles pensamientos catastróficos. Claro. Y llegó llorando con un dolor del 0 al 10, que era 3, 10. Yes. Y fue chuta. Años de trabajo con ella, solamente unas palabras le hicieron eso. ¿Cuánto tiempo llevaba con usted ya trabajando? Ya lleva cerca de lleva cerca ahora de 7 años. De 7 años. Sí, Y fue después pre-pandemia. y ahora de los 7 años nunca volvió a tener dolores. Siguió teniendo el dolor que tenía con este médico y inmediatamente nos comunicamos con el médico de cabecera que tenía. Obviamente dijo, chuta, aquí la embarró. Así que yo hablo con ella. Pero quedó tan instaurado el pensamiento nocebo dentro de ella que el doctor dijo, bueno, lo que nos queda es operar. Y nosotros estábamos de acuerdo. Lo que pasa es que ella tenía miedo a la operación. Una de las operaciones más buenas que hay es una operación de cadera en artrosis severa porque andan muy bien. Y sobre todo mientras antes te operes, mejor porque es menos peligrosa la operación.
Y me acuerdo que el equipo de entrenamiento y el de kinesiología le hicimos hacer una intervención emotiva que se llama. Como ella tenía tanto miedo y todos los que le decían las amigas, no, que no te operes, que aquí, que allá, que te va a doler, que no vas a poder, que se te va a gastar la prótesis, todos los mitos y leyendas, yo llevé a mi papá, que mi papá es golfista, ex basquetbolista, seleccionado chileno, y mi papá tiene artrosis severa en ambas caderas, pero se operó la derecha y anda increíble. Entonces le dije, papá, oye, en vez de venir a entrenar hoy día, que también entrena en MS, en la tarde puedes venir un poco más temprano, tipo 11, y hablas con esta chica, le expliqué el tema, y yo voy a estar con ella, pero tú acércate y háblale. Y la sesión duró 2 horas. Yo tenía que estar afuera mirando lo que ellos hablaban. Perfecto. Y la chica, la señora, lo único que hacía era, ya, pero a ver, muéstrame. Y todas las dudas se las sacó conversando con mi papá, y mi papá mostrándole todo lo que podía hacer teniendo una prótesis. Perfecto. Y después se operó y nunca más tuvo dolor. Ahora tiene molestias en otros lados porque se mueve, pero Claro. es normal tener molestias. Y hasta el día de hoy nos lleva regalos y cosas así. Ese es como uno de los más emblemáticos que tenemos. Y eso usted, al tener esa transformación con ella, porque de alguna manera le mejoraron su calidad de vida, ¿qué sienten ustedes como equipo al ver esa recuperación, en este caso en esta persona y en las demás personas que lo hacen? Mira, en primer lugar, no estoy de acuerdo con lo que dice. Nosotros no le mejoramos la calidad. Es Ya, ella, porque siempre es la persona. Recuerda, guiamos personas para que ellos caminen en un camino diferente basado en su esfuerzo, no el mío. perfecto. Nosotros guiamos. Y el guía está al lado, no está atrás ni adelante. Está al lado guiando, diciendo cuál es el camino. Y a veces el camino es súper difícil. Y ella tenía que tomar la decisión difícil. Ella lo tomó. Y ella es la que se siente mejor. Y nosotros cultivamos un ambiente que generara ese cambio en la lesión de la persona. Pero en ningún momento soy yo el que cambió la vida de la persona. A lo mejor Perfecto. te lo dicen y te dicen, me Claro, cambiaste la vida. claro. Pero no, fuiste tú. Pero fue ese Sí, es lo empujoncito mismo con la que persona. uno necesita a veces. Exacto. A veces un empujón, a veces una ayuda, pero no es todo el rato yo empujando. Claro, Y es como cuando una persona realmente empieza a hacer una dieta restrictiva para poder generar mejor salud, porque quizás tiene un síndrome metabólico, obesidad, etcétera, eh, se da cuenta de que el que tenía que hacer el cambio era uno. claro. Y por eso no da tanto resultado con todas las personas. Perfecto. Así que, bueno, la pregunta era esa, ¿cierto? Sí, Sí. sí, sí. No, nosotros no lo hicimos, lo hizo ella. Y vemos esto bastante a Bastante, menudo. bastante seguido. Y en tu caso en particular, ¿qué lesión tenía la columna? Es una. Fue bastante difícil pesquisarla, pero fue una hernia que se llama un nódulo de Schwann, así creo que se pronuncia, que es cuando la hernia, en vez de salir hacia atrás, hacia adelante, que es el núcleo pulposo del disco, sale hacia arriba y fractura el cuerpo de la vértebra. Entonces, si este es el cuerpo de la vértebra, en la resonancia se ve cortado así, se ve una línea negra alrededor. Entonces Perfecto. estaba cortado por la mitad. Y sí, es un dolor muy fuerte y muy crónico. ¿Y eso cuántos años tenías? Esto fue 34 años, Ya, 34. Y me di cuenta que estaba así porque fue fractura por estrés, no por levantar pesas, sino por competición, que fue perfecto. por deporte, porque estaba practicando kettlebell sport. Ya. Un deporte bien tonto, pero me encanta. Que en el que no está muy no está muy en Chile por lo menos, No, para nada. no se conoce mucho. Nadie lo conoce, pero es muy bonito el deporte, un deporte ruso que con 2 kettlebells participas por 10 minutos con 32 kilos categoría profesional, hacer la mayor cantidad de repeticiones sin botar las kettlebells, de distintos movimientos. Y tú estuviste en categoría profesional. Sí, Ya, en solamente un movimiento en snatch. ya. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos y logré hacer 98 snatch con un solo cambio de lado y duré los 10 minutos completos Ya. en La Serena. Mira, ¿y Sí. cuánto te preparaste para esa competencia? 7 años más o menos. 7 años. Sí, llegar a profesional Harto me tiempo. demoré como 4. ¿Y cómo descubriste ese deporte? Con Rodrigo Caña, Con Rodrigo el, Cañas. el que trabajaba conmigo en la Andrés Bello. Yo era ayudante de él, de profesor de fisiología del ejercicio. Él sigue siendo profesor de fisiología. Y aprovecho de decir que tenemos cursos en 3 semanas más de Kettlebell Fitness, que Ya, es diferente al sport. El sport es para competición y fitness perfecto. es cómo utilizar las kettlebell para tu entrenamiento.
Ya vamos a indagar en todos los cursos en esa área ya Sí, más empresarial que también ha ido desarrollando con el tiempo. sí. Po. Quedándonos un poquito ahí en MS, bueno, tú hablas mucho de la comunidad. Mm. ¿Qué tan importante es la comunidad en estos centros de entrenamiento? Si lo llevamos a un porcentaje. Porque en muchas ocasiones las personas que entran a un centro de entrenamiento, a un gimnasio, muchas veces por desmotivación, desconocimiento, entran, no duran mucho tiempo o se aburren, etcétera. Pero ¿qué importancia tiene la comunidad dentro de MS? Es fundamental. O sea, yo diría que si vais a armar un gimnasio y no quieres armar comunidad, eh, es un caso perdido, no el gimnasio, sino que el no armarlo, porque se va a armar. Siempre va a armarse comunidad porque nosotros somos seres que, como seres humanos, queremos estar siempre rodeados de personas. Si no, la gente no, no saldría de Claro, carrete, no jugaría pádel. Las personas no juegan pádel porque el pádel es entretenido, juega pádel por lo que viene después. Ahora está de baja el pádel, pero en su tiempo en pandemia los ayudó a salir y a compartir con personas. claro, La ida al pádel, el organizarse, los grupos de WhatsApp del pádel, fueron lo que hacían, lo que hacen el pádel un gran deporte para que las personas lo jueguen. Eh, y eso es la comunidad. Lo mismo en el CrossFit. Entonces la respuesta es importantísimo. No te podría decir cuánto porcentaje, pero es un pilar es fundamental. fundamental y nosotros tratamos de siempre tratar de, en épocas especiales, hacer asado con los clientes, en Navidad hacer una salida. Perfecto, Eso, además de verlo, el lado empresarial, mejorar la retención, es, compa, estoy entrenando con personas. claro, Yo estoy pagando por un servicio, pero son personas bo, sí. que están en la misma que yo. Eso te quería preguntar sobre la retención porque, bueno, muchas veces las personas ya pueden llegar a un centro de entrenamiento, llegan, pero la retención muchas veces es baja, ya sea Sí. por cualquier cosa que puede pasar. ¿Cuál es la retención que tienen ustedes en el centro de entrenamiento? Buena pregunta. Hablamos justamente de eso hace muy poco. No sé si estaba ahí tú, Belu, que está aquí mi esposa. Ahí está la... Ahí está la Belu. La retención de los gimnasios tradicionales, lo pueden buscar en internet, va variando. Tenés distintos tipos de gimnasios. Los de cadena usualmente son entre un 10 a un 20% de retención. La retención de los gimnasios boutique es siempre un poco más alta, que está llegando desde el 30% hasta algunos con 50%, que eso ya es muy bueno. Eh, Nosotros hemos hecho la investigación de nuestra retención y la retención es cerca del 70-80%. Excelente, entonces. Es brutal, Excelente. es brutal. La persona que entra a MS usualmente se queda. Es más Ya. probable que se quede que se vaya. ¿Por cuánto tiempo aprox? Ya, esa es otra pregunta muy Ya, buena. ¿Cuánto tiempo se retiene? Va a variar de la edad que tenga. Y ya. hemos encontrado que en MS, las personas que trabajan con nosotros. ¿Eso molesta? Sí. Ya. No, ya lo tengo aquí retenido. Ya sé dónde estoy. Antes que se nos vaya, Es tenemos que, un bueno, pequeño inconveniente. sí, a mí Ahí se fue. Ya. me ha pasado esto siempre. Entonces, hemos encontrado que las personas en MS que se retienen menos tiempo son los estudiantes. Ya. Por una cosa de que salen de vacaciones, tienen para pagar, pero usualmente vienen de una familia que les puede sustentar eso, porque a meses es más caro. Entonces, en Viña vienen de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y a la Universidad Adolfo Ibáñez tienen unas prácticas que las tienen que hacer acá en Santiago. Así que esos son los que más perdemos, que son los estudiantes que llegan primer año, Ujú. se meten a MS a trabajar, perdón, a entrenar, y después de eso se van después de un año y medio o tres, y no vuelven más porque se vinieron a Santiago a trabajar. Perfecto. Y el tiempo de retención de la mayoría de las personas de MS está alrededor de los 3 a 10 años. Tenemos personas que llevan con nosotros desde que partieron Imagínate. y esos son premiados. En el año pasado cumplimos 10 años, hicimos un acto y los premiamos, les pasamos sus polerones, sus descuentos de por vida, creando cultura. Claro. Y también las categorías que tenemos siempre son 5, el que lleva más de 5 años, el que lleva más de 7, el Como que la lleva... empresa cuando premian a las Exacto, compañías. premiamos a los clientes. Perfecto. Sí, así que esa es como la retención y antes tuvimos un problema de retención hace 2 años, pero empezamos a dar cuenta que bajó y nos dimos cuenta de los errores y los mejoramos. ¿Cuáles eran los errores? Principalmente el coaching. Ya. Hubo problemas en la jefatura de entrenamiento Perfecto.
Entonces, problemas que no son que alguien trabaje mal, son cosas que siempre pasan, que en una empresa uno tiene que ir ajustando ciertas cosas. Entonces, nos dimos cuenta que habían ciertos procesos que no se estaban cumpliendo y la percepción de cuidado que tenían los clientes con los coaches era de que no los pescaban mucho. Perfecto. Y solamente haciendo cambios de percepción y de coaching se aumentó la retención. Mira qué importante eso porque parece que es un patrón que se repite en diferentes gimnasios. Hace, bueno, unos capítulos atrás que conversábamos con Pepe, que él también me decía que la importancia que le daban el coaching, el servicio del entrenador es hacia las personas que en muchas ocasiones no necesitas tener al más especialista, Mm. pero sí que en la parte humana es clave para mantener y retener y entender a un cliente, porque si bien todos sabemos que el cliente va, o sea, las personas van en busca de una mejora en diferentes aspectos, el tener ese coaching, la cercanía, el entenderlo, el comprenderlo, es clave para también retener al cliente. Sí, es clave. Y yo creo que como jefe del área, ¿cierto? Tienes que saber que si no mides, no vas a saber si estás reteniendo. Así que lo primero, alguna herramienta de medición, ¿ya? Encuestas y además las estadísticas que estáis teniendo. Encuestas para escuchar a los clientes, encuestas que sean, no estas hechas genéricas, o sea, una encuesta que te sirva a ti, ¿cierto? Realizada por ti para entender qué es lo que necesitas y además monitorear esta baja se está creando, generando distintas rúbricas, por ejemplo, de evaluación del coaching. Entonces, si bien puedo saber que tengo una retención, por ejemplo, del 40% y quiero subirla al 60%, y sé que el problema es coaching, eh, ¿cómo lo ataco? Si no sé qué es coaching, Claro, ¿ya? Cuando hablamos de coaching estamos hablando de educación, ¿ya? Coaching es educar. claro, No es el coaching que se hace mucho en psicología para que tú te sientas mejor. No estamos hablando de eso, estamos hablando de educación. Entonces, ¿qué protocolos nosotros generamos para que la persona que está trabajando y que representa la marca MS genere un servicio que independiente sea José Miguel, sea la Jose, otra chica que trabaja en MS, o sea la Nachis, otra kinesióloga que trabaja ahí, no se note la diferencia y que se note la parte humana? perfecto. Eso es ciencia y eso se puede medir. Y lo que hacemos, de hecho tenemos reunión la próxima semana con Lucas, es estar cada cierto tiempo en MS haciendo como que trabajamos afuera con el computador y lo que estamos haciendo es observando y Perfecto. llenando rúbricas. ¿Cuánto tiempo el entrenado, perdón, ¿El el entrenador? coach, el entrenador, cuánto tiempo pasó en contacto con las personas, cuántas conversaciones tuvo, si está mirando el celular, si le está subiendo mucho la música, si se está yendo mucho al baño, si no está saludando de nombre? Esos son signos de burnout del Claro, del entrenador. entrenador. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los entrenadores ¿En dónde? en un centro? O que hacen mal coaching o que los principales errores que no retienen a un cliente porque claro, uno llega, es que no me gustó este entrenador. ¿Cuáles crees tú que son los errores más comunes que Ya, cometen? te entiendo. Entonces, como en el escenario de alguien solamente entrenando a una persona, Claro, lo que yo he visto principalmente es utilización de mal corrección y explicar mal. ok, No saben explicar, no saben hablarle a una persona y ocupan palabras muy técnicas al principio, sobre todo con novatos, para demostrar que saben. claro, Y eso al final es como que yo te diga, tú no sabes nada de entrenamiento. Yo te diga, bueno, vamos a trabajar entonces un poco la recepción de fuerza y la zona de absorción del trabajo del pectoral, porque la unión miotendinosa del pectoral es súper importante trabajarla, sobre todo para ti que eres boxeador. Y tú, ¿qué me está hablando? ¿qué me estás diciendo? Claro, Entonces te explican así y sabe mucho, pero eso no se traslada a lo que tu exacto, cerebro tiene que hacer, que son los cambios. Entonces no sabe trasladar la comunicación a la persona y termina perdiendo a la persona. Eso es uno. Y el otro que yo creo que está al mismo nivel y es de la misma categoría, coaching, eh, el overcoaching, cuando empiezan a sobrecorregir. Entonces empiezan siempre a corregir algo malo, algo malo, algo malo. Eso no es así, no se hace así, no. Leva más la cola, haz esto otro, esto. Entonces al final terminas con la persona con parálisis por análisis.
Perfecto. Esos son los errores que, bueno, que van cometiendo algunos entrenadores. En el caso de ustedes que ya llevan 11 años, la retención de 70 y 80% de las personas es un negocio exitoso porque por los números y por lo que me estás comentando. ¿Cuáles crees que son las claves para un centro que sea exitoso y que dure en el tiempo? Buena pregunta. Ahí voy a Estoy decirte haciendo algo. buenas preguntas últimamente. Sí, no, muy buena pregunta. Que es verdad. Mira, la retención, antes de eso se me había olvidado comentar. La retención que hay que medirla con personas que, si es que se van, esas salen del N, se van por algo como cambio de ciudad Perfecto. o cambio ¿cómo se llama? De país. Ya eso es súper importante porque en Viña, como ciudad estudiante, se cambia mucho, entonces hay que tomarlo en cuenta. Si no, te va a bajar mucho la retención porque hay personas que realmente se van, se cambian de ciudad y se cambian por eso, no porque era malo el gimnasio. Claro. ¿Ya? Entonces, la pregunta era, que era muy buena y se me olvidó. O sea, ¿cuáles eran los factores determinantes Ah, para ok. que el negocio fuese exitoso y tenga y dure en el tiempo? Sí, tenés claro un porqué. Eso les recomiendo el libro Simon Sinek, Encontrando por qué. No, partir con el porqué. Start with why. Porque si tú no tienes un porqué más allá de simplemente ganar plata, no vas a poder motivarte todos los días como entrenador o como dueño de un gimnasio. Entonces, con el equipo que estés formando o tú solo, si estás siendo un dueño de un centro, tenés que encontrar un porqué que trascienda más allá de ti. Eh, cuando leas el libro lo vas a entender mucho mejor, pero eh, yo me levanto todos los días pensando en cómo tengo que grabar hoy día, hacer mi contenido, cómo me voy a presentar en MS, cómo están mis parámetros de fuerza, porque yo quiero seguir influyendo en más personas para que más personas no caigan en las garras del sistema biomédico tradicional, incluyendo no solo a los médicos, sino que todas las personas que están involucradas dentro del sistema biomédico, que terminan siendo operadas de manera iatrogénica, que terminan siendo tratadas con kinesiología de manera iatrogénica, entrenados y lesionados por personas que no saben. Entonces, empiezo a hablar y me empiezo a emocionar porque es Claro. por eso lo hago. Po. Hay pasión Hay ahí, hay pasión. pasión. Y ese es el porqué. Claro, Pero si tú ves una persona que no es que quiero ganar lucas nomás, ya, claro, bien, muy buen objetivo, pero ¿por qué quieres ganar lucas? claro. Es que quiero mantener a mi hijo. Ya, ¿y por qué quieres mantener a tu hijo? Porque es lo que yo más amo en el mundo. Ya, pero ¿por qué lo amas tanto? Y empieza a buscar cada capa de por qué antes de llegar al negocio. Perfecto. Porque si no, es insostenible. Es todos los días eh, puros problemas. Usted lo tiene en el centro, está en Viña. En Viña, sí. ¿Han pensado replicarlo en algún otro sector, ya sea Concón, Santiago o tener otro centro? Sí, estamos trabajando para... no puedo hablar mucho porque hay Ya, contratos de confidencialidad. ok, Lo que sí te puedo decir es que por ahora, por ningún motivo, Santiago. ya. Por una cosa de salud mía y de Lucas. ¿Tú siempre has vivido en Viña? Sí, Ya, Viña. perfecto. Viña. Nací en La Serena, estuve un par de meses, pero me vine a Viña. Ok, Es un tema de salud, me gusta vivir no tan agitado como acá, pero no puedo estar sin el mar, sin el olor a mar. perfecto. Necesito eso, necesito estar con cerrito. Tiro unas pistas por donde más o menos puede ser igual ahí. Sí, sí, sí. Pero tiene que estar el mar Ya, ahí perfecto. siempre. Así que, de hecho, hay clases que hacemos que de repente teníamos en la playa, Ya, ¿cachai? En clases del diplomado. Pero no va a haber Santiago y nos han ofrecido mucho, mucho, mucho en Santiago. ya, Siempre. Digo, oye, ¿sabes que tengo un proyecto acá? Tengo un galpón, quieren venirse para acá, pero tengo mi porqué claro. claro, Entonces, el tenerlo claro no es por las lucas, no es por hacer más lucas, es porque quiero ayudar a más personas y para eso tengo que estar yo bien. Y yo perfecto, viniéndome a Santiago por ahora no. perfecto. Bueno, recién nombraste ahí a tu hijo y hace unos días también leía tu blog, tu página. Hablabas del entrenamiento que tenían los niños. Mm, ¿Qué tan importante y desde qué edad es recomendable ya hacerle un entrenamiento más estructurado a un niño? Porque si bien sabemos cuando ya los niños van creciendo, o sea, se van desarrollando, uno de alguna manera los va metiendo en diferentes áreas, baile, algún deporte, alguna actividad, pero ¿en qué minuto uno dice, bueno, sabéis que ya en este momento quizás podemos ser más rigurosos y irnos por este deporte que es lo que, es lo que hablabas ahí en tu blog, lo que tienes escrito? claro, sí, con el blog. Con ese viral que salió
le tienes miedo a esto, que aparece una chica levantando peso de una manera increíble, una de las mejores levantadoras de peso, que tiene Ah, 14 lo años, decís. y no le tienes miedo a esto otro, que es jugar fútbol, Claro. cuando el fútbol lesiona mucho más que el levantamiento olímpico, en niños. Entonces, esa pregunta es interesante porque tenemos que irnos para atrás para poder contestarla. ¿Cómo sabemos esto? La Unión Soviética quería ser más en la Guerra Fría que Estados Unidos. Eso siempre ha sido así. Hasta el día de hoy, que es como una Guerra Fría que sigue estando. Entonces, lo que ellos trataban de hacer en el comunismo soviético era tratar de agarrar a la mayor cantidad de niños posibles, evaluarlos, literalmente a los 5 o 6 años, ver cuáles tenían buenas capacidades físicas y empezar a entrenarlos específicamente para poder ganarle en ciertas tareas a Estados Unidos. Perfecto. Entonces sacaron tremendos gimnastas, sacaron tremendos levantadores, porque obvio, lo único que hacían. Pero ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que la carrera deportiva llegaba hasta los 20, 25 años quizás. De hecho, hay algunos papers que demostraron que a los 18 ya se iban. Porque estuviste desde los 5 años hasta los Claro. 18 haciendo siempre lo mismo, con poca variabilidad y adaptando todo tu crecimiento a este mismo deporte. Además, se ha encontrado que este tipo de trabajo de alta especificidad en estos niños de esa época generó problemas psicológicos a futuro, similares al estrés postraumático y ese tipo de cosas que generan los veteranos en la guerra, porque era una disciplina para la cual el niño no está preparado. El niño no entiende, no tiene control emocional todavía a los 5 años. A los 10 tampoco, está empezando a cambiar las hormonas en el hombre, en la mujer. Entonces, llegar a trabajar esa especialización durante mucho tiempo es muy peligroso, como lo hicieron los soviéticos. La cosa es que teniendo toda esta información, entonces, lo que se hace ahora como el statement de la NSCA con respecto es que es la National Strength and Conditioning Association de Estados Unidos para poder recomendar cómo entrenar a un niño es prolongar lo más posible la especialización, ojalá llegando entre los 14 hasta los 18 años si quieres, y prepáralo en todas las habilidades biomotoras más importantes que necesita un ser humano. Entonces, que haga juegos estructurados, pero juegos levantando cosas pesadas, que haga pesas, pero jugando, Perfecto. que haga velocidad, que haga resistencia, que haga potencia, que haga trabajos de larga distancia, que haga trabajos de distancias cortas, jugando, que haga básquetbol, fútbol, voleibol, que no se especialice en una sola cosa. Claro, pero eso vendría siendo hasta qué edad, Hasta porque los 14 más o hasta los menos. 14, claro, porque uno ve en deportistas, no sé, mundiales de diferentes tipos de deportes, no sé, Djokovic en el tenis, en el básquetbol, que está LeBron, por ejemplo. ¿Cuántos deportes jugó LeBron? Claro, porque en Estados Unidos en particular es diferente, o sea, todos los jugadores que tú ves en la NBA pasaron por fútbol americano Alan Iverson, mariscal de campo. claro, mariscal de campo y todo. Pero, por ejemplo, en algunos casos como el tenis, que uno ve un tenista de Novak Djokovic a los, no sé, 6 años que dice yo voy a ser el número uno del mundo y así con algún otro deportista. Esos son casos más específicos. O sea, son casos que ellos ya nacen con esa necesidad, ya vienen con eso integrado de querer ser campeón desde tan Mm. chico. No sé si quiere ser campeón, pero si tú le preguntas a personas que han tenido conversaciones con ellos, te das cuenta que están ahí porque están al extremo de la campana de Gauss. Siempre doy este ejemplo. La campana de Gauss tenía toda la población del mundo y tenía un punto muy chiquitito, como una pestañita al lado derecho y pestañita al lado izquierdo. El lado derecho, la pestañita, y en esa zona está el menos del 0,0001% de la población. Perfecto. Ese es Nicolás Massú. Ese es Fernando González. Ese es Roger Son Federer. los menos, claro. Son los menos. Y lo que están dispuestos a dar es lo que la mayoría no está dispuesto a dar. ¿Ya? Eh, y que para el tenis no demuestran la ciencia, no demuestra que el tenis, porque esto lo he conversado con amigos tenistas, no demuestran que el hacer solo tenis te va a hacer un muy buen tenista. Perfecto. Son casos que puedes encontrar como Roger Federer, pero hay otros tenistas que sí hacen otro deporte y que tuvieron muchos deportes durante su desarrollo. Claro, porque hay como un límite entre uno dice, chuta, y claro, bien tú dices de los 14 años, en los 14 años tú dices, bueno,
Ya, ahora sí es el momento ya de especializarme ya en el deporte que, Comenzar a claro, especializarse. comenzarte a especializar en el deporte que yo ya tengo una base de varios otros deportes, ejercicios, habilidades que fui adquiriendo con el tiempo. Y claro, de los 14 en adelante uno ya a los 17, 18. Es que pasa que ahora cada vez también los deportistas son más jóvenes. Claro. No sé, vemos a Lamine Yamal en el Barça que con 17 años campeón de todo, de todas partes. Entonces son más casos más específicos, ¿no? Sí, son casos específicos y también hay que ir viendo el deporte, porque, por ejemplo, deportes como el levantamiento de pesa, la habilidad con la que trabajan es muy monótona. Estoy hablando del weightlifting. Claro, Es muy monótona. Eh, Te da mucho, pero te quita demasiado de otros lados. En cambio, el fútbol no, porque el fútbol es lo que haría un niño jugando. Estáis jugando detrás de una pelota. eh, y tiene aceleración, cambio de dirección. Entonces, si puedes decir ya, quiero igual especializar a mi niño en un solo deporte, especialízalo en el deporte que más habilidades tenga, claro, para que sea mucho más variable. perfecto. Entonces ahí es donde vaya a haber deportistas más jóvenes que brillan más. Y hay deportes que son al contrario, que mientras más viejo eres, mejor. Por ejemplo, deportes como ultra endurance, Ya, porque lograr esa capacidad aeróbica necesitas claro. mucho tiempo. Claro, muchos años. Marcelo, volviendo un poco al tema de la movilidad para personas que por lo general no hacen deporte por diferentes motivos, ¿cuánto sería lo ideal de cuántas sesiones y de durabilidad de minutos o de tiempo una persona que no hace ningún tipo de deporte quiera empezar a moverse más? ¿Cuánto serían las sesiones y cada cuánto tiempo podría tener beneficio la persona ya aplicando ejercicios de movilidad? Muy buena pregunta, porque primero, si también la hacen harto, antes de llegar y contratar un gimnasio, asegúrate de estar caminando por lo menos 10.000 pasos al día. Claro, No sacas nada con entrenar 3 veces por semana si no te estás moviendo en la casa. Toma en cuenta esto: 3 veces por semana, 1 hora, significa 3 horas a la semana. ¿Cuántas horas tiene la semana? 168. 3 horas para generar una adaptación es casi nada. Y sobre todo en un ambiente donde la persona después de eso se va a sentar, porque no hace nada y hay que cambiar hábitos. exacto, Entonces, claro, no estoy diciendo que no se meta al gimnasio, pero estoy diciendo que si se mete contigo 3 veces por semana, 1 hora, tú sabes que no es suficiente, crea hábitos, ya es coaching, educación, crea hábitos en la persona, persuade a la persona para que te muestre todos los días en la mañana, antes de entrenar, el celular, cuántos pasos hizo el día anterior. Porque eso es más importante que ir al gimnasio. Por lo menos caminar. Somos los únicos seres en el planeta que podemos caminar bípedo sin caernos durante más de 4 horas. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué claro, estás todo el tiempo sentado? Entonces, si específicamente hablamos de movilidad, la caminata, porque en movilidad pensamos solamente en lo articular, en lo muscular, pero el líquido también se mueve, la sangre se mueve. La caminata es fundamental para poder llevar la sangre desde las piernas hasta el corazón. Y las venas que generan esto lo hacen a través del bombeo, a través de los músculos del gastrocnemio, del sóleo, que van comprimiendo como un bombeo ujú, durante cada paso esa vena para que retorne el retorno venoso hacia el corazón. Si estáis sentado todo el día, eso no va a pasar. Y claro, después a ese corazón que está sufriendo porque no tiene esa forma natural de trabajar, le voy a meter arriba una trotadora. O lo voy a meter arriba una habilidad que ni siquiera lo hace caminando. Entonces, primero caminar, uno de los principales ejercicios de movilidad que hay, y después empezar 3 veces por semana, 1 hora, bien, sí que estáis cumpliendo con los 10.000 pasos. Si lo quieres hacer a la vez, mejor todavía. Y comenzar con asesorarte con algún profesional para que vea tus limitaciones antes de llegar y entrar al gimnasio. claro. ¿Cuáles crees que son los principales motivos que las personas no logran sostener este hábito de entrenamiento? Porque a nadie le gusta entrenar. Y creo que es una cuestión cultural. Lo vemos hoy día en las generaciones de cristal, lo vemos en los colegios. No sé si te acordás de los colegios cuando uno sacaba mejor promedio, te premiaban, Ujú, primero y segundo y tercer lugar, y que antes también en el colegio te daban la medalla ¿cómo se llama?, de educación física sí, o la medalla de música, ahora y no. ahora no. ¿Qué, Ah, qué te hacen? A todos les dan medalla y a todos les dan diploma. Porque no, es que no, la meritocracia hoy día se ve disminuida.
Perfecto. La meritocracia es un problema que yo creo que es cultural. Se ve en la política, se ve en la ciencia de las relaciones humanas, en donde hoy día el decir, no, yo quiero trabajar bueno, más de 8 horas al día y quiero trabajar más de 40 horas a la semana, y porque me gusta, se ve mal. Incluso uno se siente mal pensando en eso, porque dice, chuta, quizás estoy trabajando mucho y para mí mi bienestar es trabajar para algo. Entonces, este tipo de personas que se están empezando a criar en este ambiente, que ya pasó hace mucho tiempo, que la meritocracia está vista de mala manera, eh, además le dices, mira, ponte a entrenar porque eso es lo que tú tienes que hacer para tu salud. Pero, ¿te va a doler después de entrenar? Durante el entrenamiento te va a doler. ¿Te vas a tener que organizar toda tu vida para poder entrenar? Claro. ¿Va a querer hacer ese esfuerzo? No. Ah, ¿Qué va a querer? Acortar camino, hacer las cosas fáciles. ¿Y qué se ve? Que la persona va a buscar primero el suplemento, primero va a buscar la dieta, primero va a buscar lo más fácil primero. claro. Y al final va a terminar o desertando o sabéis que es en el gimnasio, nomás tengo que ir y moverme o tengo que salir a la naturaleza, tengo que dejar de este mindset de estar inamovible siempre en la misma Claro, parte. de buscar siempre lo inmediato. Marcelo, bueno, hemos ido pasando por diferentes áreas. Una área importante igual que quería conocer, preguntarte, eres una persona súper activa también en las redes Mm. sociales, ya sea con videos, con mensajes, muchos videos como comenzábamos, como conversábamos antes de estar grabando. ¿Qué tan importante es como entrenador salir a comunicar lo que tú piensas para tu centro? ¿Qué beneficios crees que ha sido, cuáles son los beneficios que ha traído para tu centro en particular el tú salir a comunicar como rostro de tu empresa? Literalmente nos salvó la vida como empresa. Ya. El año 2020 eh, llega pandemia y cerramos. Y fuimos el primer gimnasio en Chile en cerrar, porque teníamos información privilegiada de que el COVID no era solamente una neumonía, era peligroso. Cerramos, creo que un lunes. Inmediatamente, los gimnasios empezaron a cerrar como 2 semanas después o una semana después, o algo así. Nosotros cerramos un lunes, fuimos el primero en cerrar. Eh, y durante 2 semanas trabajé para evitar morir, porque como empresa inmediatamente empezáis a tener gastos que tenéis que seguir pagando, el arriendo tenéis que seguir pagándolo, ¿cómo lo hacen? Entonces yo era bastante adepto a comunicar a través de las redes sociales previo a la pandemia. De hecho, pueden hacer scroll en mi Instagram y van a ver videos, tutoriales míos editados por mí de cómo tomar la kettlebell, cómo tomar las barras, etc. Y dije, bueno, las personas hoy día están más en el celular y empecé a darme cuenta que las estadísticas de Instagram en pandemia, en Chile, subieron brutalmente. La cantidad de horas que las personas pasaban mirando el celular era mucho más. Entonces dije, bueno, el front desk de MS, que es donde está la secretaria, ¿cierto? Ya no existe. Llevémosle el front desk a los celulares de las personas. Perfecto. ¿Cómo los vamos a llevar? Cultivando, porque en mi cabeza era, "Ah, esto va a durar 5 meses máximo. Durante 5 meses vamos a mostrar lo bueno que hacemos, lo bien que hacemos las cosas. Vamos a reírnos, hacíamos videos de humor, cosas así, pero bastante educativos, videos muy profesionales. Hice un podcast, Siempre en Movimiento, mi podcast. Llegué a hacer un documental incluso, visitando a Pepe Gómez, a André Bravo, a los chicos de TH Fit y a los chicos de Move Center. Y empecé a educarme en términos de comunicación audiovisual. Me compré cámara, hice cursos y me empecé a dar cuenta que si bien no podíamos llevar más clientes porque no podíamos abrir, sí teníamos la línea educativa activa. Inventamos la línea educativa online y que ahora es gran parte de nuestros ingresos es por ahí. Inventamos el diplomado MS, que finalmente es la capacitación que le hacemos a todas las personas que entran. La hicimos un diplomado de un año dura, son 9 módulos, todo concatenado, o sea, con un hilo conductor, y todo eso a través de redes sociales. Y cuando empezamos a ver las ganancias que nos daban, dijimos, oye, aquí está, y todavía ni siquiera habíamos abierto. Y cuando abrimos, la lista de espera llegaba a los 2 dígitos. Era como, o sea, a Explotó, los 3 dígitos, perdón. explotó. Explotó. Para rehabilitación y entrenamiento. O sea, más de 100 personas en entrenamiento en lista de espera y más de 100 personas en rehabilitación. Obviamente era muy alta porque tampoco había mucho espacio para poder abrir. ¿Te acuerdas que estaba todo Claro. restringido?
Entonces eran como 5 personas por hora, era bastante restringido. Y hoy día, gracias a las redes sociales y encuestas y mediciones que hacemos, 95% de las personas entran solo por redes sociales. Perfecto. Que esos son Instagram, el mío, Instagram MS, podcast, que es mi podcast el Siempre en Movimiento, y los diferentes otros medios que tenemos como ecosistema MS. ¿Cómo lo trabajan? ¿Tienen una pauta? ¿Lo estructuras? ¿Sabes qué contenido vas a subir en el mes? ¿O lo vas subiendo así por subir? Sí, primero tienes que ver los eventos que tienes en el Ujú. año. Esa reunión la tenemos siempre en diciembre con el Lucas. Y en esa reunión yo soy el encargado de marketing. Yo soy el director de marketing de MS. Perfecto, Entonces, agarro todo lo que hay este año y genero una estrategia. perfecto. Entonces, traemos varias empresas de distintos lados del mundo a hacer clases también en MS. A referentes mundiales los traemos a hacer clases. Entonces, tengo que crear estrategia para cada uno de ellos y generar contenido. Y cada contenido tiene su guión. El guión se hace antes. El guión mensual, no es un guión, es una estructura mensual, está planificada. Hay un Google Sheet que está en el Drive, ¿cierto? De MS, donde voy viendo cada uno de los eventos que se vienen y cuáles son las estrategias a seguir. Perfecto. Y por ahora lo estamos haciendo todo yo, o sea, yo edito todo, grabo todo. Lucas me ayuda con el tema de grabación de repente cuando me graban a mí, con los reels que hacemos. Y estoy ahora empezando a tercerizar cierta parte, probando con pinzas a algunas personas para que me puedan ayudar a editar. Perfecto. Así que sí se Perfecto. hace. Hay un gran trabajo ahí, Marcelo, en tus redes, todo lo que están haciendo con MS, súper educativo, súper interesante. ¿Cuál crees tú que, o sea, qué consejo o qué recomendación le podrías dar entonces a una persona que quiere iniciar un centro que tiene que hacer redes sociales sí o sí? A ver, primero a aprender a educar, porque si te das cuenta, un reel, por muy vago que se vea, como, oye, un reel nomás. Si vas a estar en el ámbito del entrenamiento, tiene que ser un reel que pueda dejar algo. Y para poder dejar algo, tenés que conocer cómo funcionan los sistemas dopaminérgicos del ser humano, cómo activar esa dopamina para que se enganche. Eso es educación. Es lo mismo que hacer una presentación. Imagínate, acuérdate de un profe bueno que hayas tenido. Claro. Profe bueno partía con una buena diapo Sí, y quebraba al tiro el esquema. Bueno, es lo mismo que se hace en un reel, solamente que ahora tienes 3 segundos en Instagram para poder hacerlo. Eh, Aprender de eso. Comprar buenos implementos es muy bueno, sí. Buenas cámaras también es importante, pero la comunicación y el contenido de lo que voy a decir es súper importante. Porque el contenido no es solamente el enunciado, por ejemplo, la rodilla puede pasar la punta de los pies. Eso es lo que estoy diciendo. Pero el cómo digo ese contenido, que también es parte del contenido, que es el paralenguaje, o sea, cómo yo estoy hablando, es fundamental. Que es lo que acabo de dar, como darle el Claro. énfasis dentro de lo mismo. No es llegar y Y hablar. lanzarse, claro. Bueno, una estructura, guión, cámara, educación, son muchos los procesos que, bueno, los dueños de gimnasios, de centros, debiesen hacer para también comunicar el mensaje que quieren Exacto. entregar y poder llegar a más personas y que las personas lleguen también a través de ese contenido orgánico que es muy valioso para atraer a futuros clientes. Exacto. Oye, Marcelo, se me hizo así el Sí, fue tiempo súper volando, corto, sí. volando, volando. Me encantaría preguntarte un montón de cosas más. Quizás lo podemos dejar Ya, pues, una segunda ocasión, yo feliz vengo. en otra oportunidad. Agradezco tu tiempo. Si quieres dejarle ahí un mensaje a la gente y tus redes donde te sigan, ahí tu Instagram, tu Ya. página, todas las cosas que quieras decir. Bueno, mensaje, sigan moviéndose o comienza a moverte. Importantísimo emocionalmente y físicamente, importante moverse. Mis redes son en Instagram, coach-marce, o de hecho pueden entrar a coachmarce.com y van a encontrar ahí toda la información, podcast, canal de YouTube, todas mis redes y atentos que se vienen cosas entretenidas. Eso, ahí vamos a poner en la descripción, vamos a poner todas tus redes, Buenísimo. todos tus mensajes. Muchas Marcelo, gracias. muchas gracias Te por pasaste. venir, por tu Gracias a tiempo ti. y nos vemos en otra oportunidad. No, felicitaciones a ti por lo que estás haciendo. Muy bueno, muy bueno. Gracias, gracias.